Господа, молимо вас нарешті позицеліте, калите uključen znak na obavezno vezivanje. Ako želite da spavate, molimo vas da režete vaš pojas tako da bude vidljiv kabinskoj posadi. Podsjećamo da budete pažljivi prilikom otvaranja i zatvaranja gornjih polica te odlaganja ručnog prna. Pušenje i korišćenje elektronskih cigareta je zabranjeno u svim delom aviona, uključujući toalete koji su opremljeni detektorima za dim. Konzumiranje alkohola dozvoljeno je samo ako ga posluži naša kabinska posada. Obaveštavam vas ako prilikom upotrebe elektronskih uređaja dođe do oštećenja. Pregrevanje ili uređaj zapao između sedišta. Sedište nemojte pomerati i odmah obavestite kabinsko osoblje. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt while seated whenever the seatbelt sign is on. If you wish to sleep, your seatbelt must be visible. We remind you to be careful when opening and closing of a hand storage compartment as well as storing hand luggage. La República Federal Socialista de Yugoslavia tuvo la circunstancia de no llegar a ser incluida en la lista de los llamados Estados Canallas, también conocida como lista de países miembros del Eje del Mal, ya que la OTAN, liderada por los Estados Unidos, la bombardeó en 1999 con el apoyo incondicional de sus aliados de la Unión Europea. Esto forzó su desintegración y partición en 6 estados, de los cuales la República de Serbia continúa en permanente sospecha. Dichos estados son Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, que se separaron de la República de la Federación Yugoslava en 1991, Montenegro en el 2006 y Kosovo, que en el año 2008 declaró su independencia, aunque a día de hoy sigue perteneciendo a la República de Serbia. El modo en que archivemos en nuestra memoria hechos y acontecimientos de nuestro pasado personal determinará cómo los evoquemos en el presente. Esos recuerdos podemos rememorarlos, analizarlos y volver a archivarlos de otro modo, para que, si fueran traumatizantes o angustiosos, dejen de limitarnos en el presente y devengan recuerdos sutiles que nos permitan estar atentos para que esos sucesos, en el caso de que dependan de nosotros, no vuelvan a repetirse y, si se repitieran, podamos afrontarlos de un modo que nos afecten lo menos posible. Pero hay una enigmática pulsión que nos empuja a olvidar, una amnesia individual y social que aniquila la memoria. A ese olvido, Sigmund Freud lo consideró uno de los efectos del siniestro mecanismo que él llamó pulsión de muerte, que con su borradura radical de los hechos acontecidos puede llevarnos a repetir actos en perjuicio propio y en ocasiones también de otros. Intentar rememorar y elaborar nuestra memoria individual, personal, puede llevarnos a un callejón sin salida, ya que nuestros recuerdos se archivan en nosotros mismos, coincidiendo por tanto el aparato de elaboración de los recuerdos y el archivador en un mismo espacio, es decir, nuestra propia mente, nuestro propio psiquismo, nuestro almacén de recuerdos. Si quisiéramos estudiar y elaborar la memoria colectiva, la memoria social, la historia de nuestras sociedades, del pueblo al que pertenecemos, tendremos ciertas ventajas. Podemos recurrir a archivos externos, como los que nos brinda la ciencia histórica, con todos sus medios, libros, hemerotecas, documentos, películas, relatos. Es decir, el aparato de reflexión y el de análisis, nuestro psiquismo, nuestra mente, no es el mismo que el archivo al que podemos recurrir, que siempre será externo a nosotros. Pero debemos tener en consideración que nuestra ideología, nuestra concepción del mundo, estará inevitablemente presente a la hora de elegir los archivos en los que indagaremos, así como el modo o el sesgo con que analizaremos ese pasado. Pensar y analizar nuestra historia personal, así como la historia del pueblo al que pertenecemos, nuestra sociedad, es una tarea difícil, que requiere la presencia de al menos 2 elementos: deseo y tiempo. Deseo de saber y tiempo, y dinero para poder analizar, para poder investigar. Esos elementos no siempre están a nuestra disposición. En ocasiones por negación, o por pereza, o por querer no saber. En otras porque las exigencias de la vida cotidiana nos los escamotea,
el tiempo y el dinero necesarios para indagar, para investigar. De no poder llevar a cabo la tarea de pensar y elaborar el pasado, el resultado puede ser predecible. La memoria impedida nos llevará al olvido y en ocasiones a la repetición de actos personales que nos vuelvan a perjudicar y de hechos trágicos en el caso de nuestras sociedades. La falta de memoria puede ser una tragedia para un sujeto y para un pueblo. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we... En un texto del libro El legado de Europa, titulado La tragedia de la falta de memoria, lamenta Stefan Zweig ese raro impulso inconsciente y a veces también consciente en los individuos de generaciones y de pueblos enteros para olvidar la verdad de vivencias penosas. Zweig lo considera un proceso de falseamiento, donde un misterioso espíritu del olvido puede dar como resultado que volvamos a repetir nuestras tragedias, las individuales y las colectivas. Estas reflexiones las hizo Stefan Zweig en el año 1919. Recién terminada la Primera Guerra Mundial, en medio de la guerra de 13 países europeos contra los bolcheviques en Rusia, un par de decenas de años antes de que Europa se volviera a embarcar en otra guerra aún más devastadora. Hoy, 70 años después, en el corazón de Europa, esa pequeña península occidental de Eurasia, cuna del fascismo y del nazismo, que por extensión abarca la costa de 3 mares, el Mediterráneo, el Negro y el Mar Báltico, a los que podemos agregar el Mar Caspio. Hoy, 70 años después, la tragedia se repite y los actores que la impulsan son los mismos. Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni. Drumovi odoše, a ja osta, nema zvijezde danice, nema zvijezde danice, moje saputnice. Con la pintoresca y perversa etiqueta de revoluciones de colores, se denominaron una serie de movimientos desestabilizadores financiados por los Estados Unidos y sus aliados de Occidente, con el objeto de buscar cambios de poder político en aquellos países que pertenecían al espacio soviético. Una de esas tantas intervenciones de los Estados Unidos se produjo en la revuelta del Maidán, en Ucrania, en 2014. Como señala la propia subsecretaria de Estado, la norteamericana Victoria Nuland,
en la ya famosa conversación de febrero del 2014 con el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, conversación revelada por la propia BBC británica. Los manifestantes en Ucrania gritan que están cansados de esperar. Y no son los únicos. Aparentemente también Estados Unidos está cansado de esperar a que Europa haga algo para solucionar esta crisis. Al menos eso se desprende de una llamada telefónica entre la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, y el embajador estadounidense en Ucrania, Jeffrey Piat. La conversación fue publicada anónimamente en YouTube y los muestra maquinando cómo solucionar la situación con un firme insulto a la Unión Europea. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, the EU. También hablan despectivamente de los rusos. Oh, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. Y ambos también traman quién debe participar y quién no en un futuro gobierno en Ucrania. Klitschko piece is obviously the complicated electron here. I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. Después el embajador tuiteó una fotografía de Nuland con los 3 líderes de la oposición. Tras las revelaciones de que Estados Unidos ha espiado durante años a sus enemigos y amigos, Washington ahora es el humillado. La Casa Blanca dijo que la señora Nuland se disculpó a la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos intenta restar importancia a los comentarios. Estados Unidos es capaz de actuar en una crisis mucho más rápido que la Unión Europea. Ciertamente los intereses de Estados Unidos y la UE en Ucrania son muy similares. Ambos lados lo entienden, pero en ocasiones Washington se impacienta con el tiempo que le toma a la UE poder actuar. La revelación es embarazosa cuando Ucrania decide si voltea al este o al oeste. Pero tal como señala el corresponsal de la BBC, Mark Martell, la verdadera revelación de esta conversación es la lucha de poderes entre Washington y Moscú. El gobierno de los Estados Unidos, prestando apoyo a entidades locales sin ánimo de lucro en países de la extinta Unión Soviética, bajo el pretexto de promover gobiernos democráticos, fomentó y fomenta dichas revoluciones de colores, para imponer líderes y gobiernos serviles a los intereses de la comunidad internacional, es decir, al gobierno de Washington y a sus aliados. Una de esas intervenciones terminó con la destitución del presidente serbio Slobodan Milosevic. Los autores materiales de esos cambios de gobierno y golpes de Estado son movimientos políticos y grupos financieros locales manipulados desde el exterior, desde la propia Agencia Central de Inteligencia, la CIA, a fundaciones benéficas como la Open Society Foundation del magnate y filántropo George Soros, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o a la Fundación para la Democracia, la NET norteamericana, entre otras. El falso juego político y la propaganda de los medios al servicio del imperio que nos embrutecen, junto a la pereza mental de los pueblos, nos empujan a renegar de la verdad o a ocultarla, o lo que es aún peor, que no nos importe conocerla. Hoy, pese a que disponemos de una cantidad de medios de información, internet, dispositivos para conocer los hechos de nuestro pasado y presente como nunca antes tuvieron las sociedades, aún así, la alienación a la mentira, la insensibilidad ante las tragedias del mundo, son parte de un síntoma social alarmante. Y eso es precisamente, invocando a Zweig, lo que hace a nuestra época tan terriblemente trágica, tan repugnante y desesperanzada, una época de fe incrédula donde los ideales que se lanzan a voz en grito tienen acento falso. Fue el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, junto a su estrecha colaboradora Madeleine Albright, quien entre los años 97 y 2000 dieron impulso al uso de la categoría Estados canallas, recibiendo el testigo de sus antecesores en la Casa Blanca. Primero Ronald Reagan, que le gustaba utilizar el término Estado fuera de la ley, y posteriormente George Bush, hijo, que prefería utilizar la etiqueta regímenes renegados.
Probablemente, de todas las intervenciones militares y económicas de los Estados Unidos y sus aliados, la de Yugoslavia sea de las pocas que cumplió con todos los objetivos planeados, entre ellos instalar la mayor base militar de la OTAN en Kosovo, en el centro de la históricamente belicista Europa. Para que la desintegración de un país suceda, deben haber unas condiciones internas previas que en el caso yugoslavo las potencias occidentales tuvieron la capacidad de explotar, como son los conflictos identitarios. Conflictos comunes a muchos pueblos, pero que en el caso yugoslavo fueron amplificados mediante la inyección de capitales y préstamos a organizaciones políticas corruptas y pro-occidentales, fundaciones, falsas ONGs, dispuestas a colaborar en el proceso de desintegración de la Federación Yugoslava. Bloqueos comerciales, deudas forzadas con bancos occidentales y organizaciones monetarias como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial terminaron por dinamitar el territorio yugoslavo. El historiador español Josep Fontana, investigando el nuevo estilo de guerras promovidas por Occidente, consideró que éstas se definieron por completo en Yugoslavia, donde se decidió atacar sin mandato previo de la ONU a un gobierno elegido democráticamente, que no había violado ninguna ley internacional, pero que se había negado a aceptar la imposición de un acuerdo geopolítico perverso que finalmente tuvo que aceptar. En 1999, la OTAN, esa organización que, como señala el escritor Rafael Poch, justifica su vigencia y la necesidad de afrontar problemas que ella misma crea, intervino militarmente para fomentar la separación de Kosovo, apoyando a su ejército de liberación, junto a la operación de bombardeo, entre otras de la ciudad de Belgrado. El Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó la operación, pero luego la justificó por la limpieza étnica que supuestamente llevaba a cabo Serbia en Kosovo. Los bombardeos de Belgrado, bajo el pretexto de una intervención humanitaria, comenzaron el 24 de marzo de 1999 y finalizaron el 10 de junio de ese año. Con la destrucción de Yugoslavia, la OTAN, es decir, los Estados Unidos, borraron un país que fue clave en la historia de Europa, un país incómodo, un país que propuso un modelo que se llamó de países no alineados, encabezado por el mariscal Tito. Yugoslavia, el único país de Centro Europa que por sí solo derrotó al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Un país que bajo el mando del mariscal Tito pudo galvanizar las diferencias territoriales, culturales bajo un mismo Estado, conservando las diferencias propias que eran potenciadoras de la cultura y de la nación yugoslava. Pero el techo que construyó Tito se derrumbó al volar por los aires el suelo que lo sostenía. Voló desde dentro, pero dinamitado desde fuera. No interesaba que en el centro de Europa, después de la caída de la Unión Soviética, hubiera ningún proyecto de socialismo autogestionario o de un país que fuera independiente de Occidente. Se conoce como Occidente o Comunidad Internacional a una región del planeta dirigida por los Estados Unidos y Gran Bretaña, a la que se suman Canadá, Australia, el Japón y aquellos países incluidos en la Unión Europea, ese ente, ese conglomerado de pequeños países que están bajo la tutela y a la orden de la organización militar OTAN, con sede burocrática en Bruselas, pero cuyo puesto de control militar se ubica en Washington. Con su particular histeria y perversa arrogancia, Occidente clasifica como enemigos de la democracia a todos aquellos países cuyos gobiernos no responden ni obedecen al orden democrático que ellos consideran el único. A quienes no se sometan a sus premisas pasan a formar parte de los llamados estados canallas o promotores del terrorismo, como Cuba, que fue incluida en la lista de países terroristas recientemente por los Estados Unidos.
But Europe cannot stay united without the United States. There is no moral center in Europe. When in the last 2 centuries have the French or the British or the Germans or the Belgians or the Italians moved in a way to unify that continent, to stand up to this kind of genocide? When have they done it? And the only reason anything is happening now is because the United States of America finally is understanding her role. Es obvio que el imperio tiene sus razones, que no son más que las de controlar el comercio y las riquezas naturales del planeta para sus propios intereses. En 1993, Bill Clinton recordó en una asamblea de la ONU, por si alguien lo hubiese olvidado, que los Estados Unidos trabajarán en forma conjunta con otros, y también a través de instituciones multilaterales, tales como las Naciones Unidas. Ello conviene, dijo Clinton, a nuestros intereses nacionales, pero no vacilaremos en actuar en forma unilateral cuando exista una amenaza a nuestros intereses fundamentales o a la de nuestros aliados. En el ensayo El imperio de las fuerzas en los asuntos mundiales, Noam Chomsky analizó el concepto de Estado canalla que Estados Unidos utiliza para, a pesar de que la Guerra Fría parece haber terminado, atribuirse la responsabilidad de proteger al mundo de aquellos países desobedientes y fuera de la ley, como habíamos dicho anteriormente, tales como Irak, Irán, Siria, Libia, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y ahora nuevamente Rusia. La operativa es atacarlos militarmente a través de la organización que dirige, la OTAN, mediante la cual controla a sus países aliados, o mediante terceros intermediarios, como es el caso actual de Ucrania, para enfrentarse militarmente de forma subsidiaria a Rusia, esas llamadas guerras proxy, guerras por encargo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, junto a sus aliados, utilizando diferentes pretextos, sea por la amenaza comunista o terrorista, han invadido más de 30 países, han derrocado e impuesto gobiernos de forma directa o indirecta, como sucedió en Kiev en el llamado Euromaidán en el año 2014, o consintiendo o apoyando además el acoso criminal de Israel al Estado y pueblo palestino, promoviendo golpes de estados en el continente americano, como fue en Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, intervenciones en Colombia, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, México, a que le expropiaron un cuarto de su territorio, Nicaragua, Panamá, Perú. El enfrentamiento, Estados Unidos lo ejerce de forma directa mediante sanciones, embargos, aranceles, bloqueos bancarios o préstamos que no llegan a destino, préstamos del Fondo Monetario pero que generan deudas e intereses impagables, o también a través de bloqueos y esos embargos que los obedientes aliados de Occidente cumplen y ejecutan, pero que en ocasiones termina perjudicándolos a ellos mismos. Señala el profesor Augusto Zamora que gracias al bombardeo propagandístico generado en y desde los países miembros de la OTAN se ha hecho creer a los habitantes de Occidente que la presencia de bases militares estadounidenses a lo largo y ancho del planeta es algo tan natural como que los manzanos den manzanas o los trigales trigo. Y desde ese sentimiento de omnipotencia, Estados Unidos se cree con derecho a controlar casi todos los océanos y mares del mundo. Cuando Estados Unidos consigue colocar en algún país un gobierno afín
a sus intereses, le brindará ayuda humanitaria después de haberlo destruido. Promoverán procesos electorales democráticos, según el concepto que ellos tienen de democracia, para intentar colocar agentes políticos afines y prebendarios. Generarán hambre y miseria por el expolio de la riqueza de sus países, empujarán a sus habitantes a la marginación, la delincuencia, la huida, la inmigración y en ocasiones a guerras civiles. Los problemas para el imperio comienzan habitualmente cuando se topa con el gobierno de un país que no se doblega, pasando en ese momento dicho país a formar parte de la lista del eje del mal. A partir de ese instante, dicho país soberano comenzará a ser hostigado, se bloqueará su comercio internacional, se le amenazará con atacarlo. En el periodo posterior al hundimiento de la Unión Soviética, ante el desconcierto y tragedia del pueblo ruso, se expolió la que era la mayor de las repúblicas, Rusia. Saqueo que abarcó como mínimo el periodo de 1990 al 2003, con la complicidad de los burócratas de Moscú. Desde la caída de la Unión Soviética, con la infame doctrina Sinatra, a mi manera, de Mikhail Gorbachev, esa terrible perestroika que sumió al pueblo ruso en la miseria, la OTAN no cesó de ampliar sus fronteras hasta las puertas del país eslavo. Pero hoy, nuevamente, el oso ruso, el que fuera humillado en los años 90, vuelve a ser un enemigo por el hecho de no permitir ya que el saqueo de sus riquezas naturales, como sucedía en la época de la perestroika y los años siguientes, y ni entregarlas a precios ridículos para sostener el llamado bienestar de Occidente. En ocasiones me llegué a preguntar por qué y para qué Europa se somete a los mandatos de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, y por qué cumple con sus exigencias, y obedece como una república bananera, comprando armamento, incrementando el presupuesto anual en defensa militar a costa de reducir el presupuesto social de sus países, empobrecer y embrutecer a su propia clase trabajadora, explotando a los inmigrantes, alimentando la industria mafiosa de las drogas y las armas, seguir a Estados Unidos en su bloqueo a países como Rusia, Irán, ahora a China, o como Alemania se cayó cobardemente ante la destrucción de un gasoducto que iba a beneficiarla. Un gasoducto que el presidente Biden había avisado en enero de 2022 que no entraría nunca en funcionamiento, como así fue. Y la respuesta que me viene con insistencia no es que Europa se someta a Estados Unidos, sino que Europa tiene el mismo afán imperialista y el mismo odio y desprecio por los pueblos de África, de Asia, de América del Sur y Central que los Estados Unidos. Y su único afán es expoliarlos para satisfacer la avaricia de sus oligarquías protegidas por sus ejércitos en tierras que no le pertenecen. Recordemos el Sahel, en el corazón de África, que el sádico y avaro imperio francés ha explotado durante siglos, algo que parece se está terminando como acaba de ocurrir en Níger. Es decir, Europa no se somete a los deseos e intereses de los Estados Unidos, sino que en esencia es igual que ellos. No olvidemos que el Reino Unido, que está en el centro de las decisiones militares y económicas de la OTAN, es su secretario y gerente a la vez en el viejo continente. Es necesario recordar el papel de la socialdemocracia en Occidente. El actual y los anteriores jefes de la OTAN fueron personajes representantes de la izquierda socialdemócrata europea. Entre ellos el socialista español Javier Solana, responsable jefe de los bombardeos a Belgrado, que sucedió al también socialdemócrata, al laborista británico George Robertson, y ahora el también socialista Josep Borrell al mando de no se sabe qué organización de la Unión Europea, que parece que su única función es instigar a la destrucción de Rusia y permitir y avalar el exterminio del pueblo palestino por parte de Israel. La OTAN, esa nueva santa alianza de Occidente, condiciona y determina el presupuesto militar anual de cada uno de sus obedientes países miembros, lo que obviamente repercute de forma negativa
en el estado de bienestar de los desmemoriados, confusos y a su vez cómplices pueblos europeos, que representan solo un pequeño porcentaje del planeta, tanto en población como en recursos, y que gracias a siglos de saqueo del resto de pueblos y geografía del mundo pudieron disfrutar y siguen disfrutando, al menos por el momento. Qué duda cabe que de ese cacareado estado del bienestar europeo, sus gobiernos están escribiendo, y con muy mala letra, sus últimos párrafos.